Tarek El Aissami no necesitó dar un golpe de Estado. No necesitó ganar una elección popular. No necesitó el amor del pueblo. Lo único que necesitó fue entender algo que muy pocos entienden. En Venezuela, quien controla el petróleo no solo controla la economía, controla el país entero. Y durante más de una década, este hombre de origen sirio-libanés escaló posiciones hasta llegar exactamente donde necesitaba estar. Hasta el momento en que, en medio de la peor crisis económica de la historia venezolana, fue colocado al frente del Ministerio de Petróleo, no para salvarlo, para administrar su colapso. Y mientras lo hacía, mientras PDVSA se desintegraba bajo su gestión, mientras millones de venezolanos huían del país sin gasolina, sin luz, sin futuro, Tarek El Aissami construía un imperio en las sombras. Un imperio que Estados Unidos identificó años antes. Un imperio que el propio régimen venezolano eventualmente tuvo que sacrificar. Porque cuando el sistema mismo empieza a devorarse, hasta los intocables terminan siendo devorados. Esta no es una historia sobre un político corrupto más. Es la historia de cómo un hombre fue sancionado por narcotráfico por Estados Unidos en 2017, acusado públicamente de facilitar el tráfico internacional de drogas, y aún así fue promovido al cargo más sensible de la economía venezolana 3 años después. Es la historia de cómo alguien con esa marca, con esa señal de alerta internacional, fue puesto a cargo del único recurso que mantenía a Venezuela respirando. Y es la historia de cómo, eventualmente, ni siquiera el régimen que lo protegió pudo seguir sosteniéndolo. La historia de Tarek El Aissami no es solo sobre un hombre, es sobre un sistema donde las sanciones internacionales no detienen carreras, las aceleran, donde las acusaciones de narcotráfico no son descalificaciones, son credenciales, donde la opacidad no es un defecto, es el modelo operativo, y donde el petróleo, el recurso que debería haber salvado a Venezuela, se convirtió en la herramienta de su destrucción definitiva. Y lo más perturbador, todo pasó a plena luz. Las sanciones estadounidenses fueron públicas. Los cargos fueron oficiales. El colapso fue visible. Y nadie, absolutamente nadie con poder para detenerlo, hizo nada. Hasta que fue demasiado tarde. Hasta que el propio régimen, en un movimiento de supervivencia, tuvo que sacrificar a uno de sus hombres más poderosos. Hay 4 revelaciones que explican cómo llegamos aquí. 4 verdades documentadas que muestran cómo Tarek El Aissami pasó de ser un estudiante universitario a convertirse en el hombre que controló el petróleo venezolano en su momento más crítico. La primera revelación: los orígenes de El Aissami, su familia con conexiones políticas radicales, y cómo construyó su red de poder desde la juventud hasta infiltrarse en el corazón del chavismo. La segunda revelación: el momento exacto en que Estados Unidos lo señaló públicamente como narcotraficante en 2017, las acusaciones específicas que hizo el Departamento del Tesoro, y por qué eso no detuvo su ascenso, sino que lo aceleró. La tercera revelación: su llegada al Ministerio de Petróleo en 2020, justo cuando Venezuela más necesitaba experiencia técnica, y cómo bajo su gestión el colapso de PDVSA se profundizó hasta niveles históricos. Y la cuarta revelación: su caída en 2023 y su arresto en 2024, no por presión internacional, sino por una purga interna del régimen que finalmente tuvo que sacrificarlo para sobrevivir. Esta es la historia de cómo el poder absoluto, cuando se construye sobre estructuras criminales, eventualmente devora a sus propios arquitectos, y de cómo un país entero pagó el precio de ese juego de poder. Tarek Zaidan. El Aissami Madá
nació el 12 de noviembre de 1974 en El Vigía, un municipio del estado Mérida, en los Andes venezolanos. No nació en la pobreza, pero tampoco en la riqueza. Nació en ese espacio intermedio, donde las ambiciones son grandes, pero los recursos son limitados. Donde aprendes temprano que si quieres más, tendrás que conseguirlo con algo más que trabajo duro. Tendrás que conseguirlo con conexiones, con astucia, con la capacidad de moverte en espacios que otros ni siquiera saben que existen. Su familia era parte de la comunidad sirio-libanesa de Venezuela, una comunidad que llegó al país en varias oleadas durante el siglo XX. Algunos huyendo de conflictos en Medio Oriente, otros buscando oportunidades económicas, todos trayendo consigo no solo sus maletas, sino sus redes, sus contactos, sus lealtades que cruzaban océanos. El padre de Tarek, Carlos El Aissami, no era un inmigrante típico que abre una tienda y se dedica al comercio. Era un hombre con convicciones políticas fuertes, muy fuertes. Y esas convicciones no eran sobre política venezolana local, eran sobre los grandes conflictos ideológicos de Medio Oriente, sobre el nacionalismo árabe, sobre los movimientos de liberación, sobre las luchas contra el imperialismo occidental. Carlos El Aissami mantenía vínculos documentados con el partido Ba'ath Sirio, el partido político que gobernaba Siria bajo el régimen de Hafez al-Assad. No era una simple simpatía ideológica, era una conexión activa. Participaba en círculos políticos, asistía a reuniones, mantenía contacto con figuras del movimiento en América Latina. Y en ese ambiente creció Tarek, escuchando conversaciones sobre revoluciones lejanas, sobre cómo los movimientos de liberación necesitaban apoyo transnacional, sobre cómo el dinero y los recursos podían moverse a través de fronteras si tenías las conexiones correctas, sobre cómo el poder real no está en los gobiernos visibles, sino en las redes invisibles que los sostienen. Tarek tenía hermanos: Amin El Aissami, Haskim El Aissami, y todos crecieron en la misma cultura familiar. Una cultura que valoraba la lealtad por encima de todo. Lealtad a la familia, lealtad a la comunidad, lealtad a las redes que te protegían y que esperaban que tú protegieras a cambio. Pero Tarek era diferente. Era el más ambicioso, el más frío, el más calculador. Desde joven entendió que podía usar esas conexiones familiares no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para construir algo más grande que una tienda, para acceder a esferas de poder que la mayoría de los inmigrantes nunca tocaban. Durante los años 80, mientras crecía en Mérida, Venezuela vivía su última época de bonanza petrolera. Era un país rico, un país donde el dinero del petróleo fluía, un país donde las oportunidades parecían infinitas si sabías cómo agarrarlas. Pero también era un país donde la corrupción era endémica, donde los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, se turnaban el poder y se repartían los recursos del Estado como botín. Y Tarek observaba todo esto. Observaba cómo funcionaba el poder en Venezuela, cómo se compraban lealtades, cómo se construían redes clientelares, cómo el petróleo no era solo un recurso económico, sino una herramienta política, cómo quien controlaba PDVSA controlaba el flujo de dinero que sostenía todo el sistema. Aprendió observando. Y cuando llegó el momento de actuar, ya sabía exactamente qué hacer. En 1992, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de los Andes, en Mérida, Tarek tenía 18 años. Y ese año, algo cambió en Venezuela. Hugo Chávez, un teniente coronel desconocido del ejército, intentó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Chávez fue encarcelado.
Pero en su breve aparición en televisión, aceptando la responsabilidad del golpe, algo pasó. Millones de venezolanos vieron en él a alguien diferente, alguien que hablaba su lenguaje, alguien que parecía entender su frustración con el sistema. Y Tarek El Aissami, estudiante universitario, con conexiones y ambiciones, vio otra cosa. Vio el futuro. Vio que este militar, este hombre que había tenido el coraje de intentar derrocar al gobierno, eventualmente llegaría al poder. Y que quienes estuvieran cerca de él desde el principio tendrían acceso a ese poder. Así que empezó a construir, no de forma obvia, no uniéndose públicamente a grupos chavistas, sino de forma sutil, identificando a otros estudiantes que simpatizaban con Chávez, creando grupos de estudio que eran en realidad células políticas, construyendo redes que después serían útiles, y hacía algo más, algo que requería una madurez política inusual para alguien de su edad. Identificaba no solo a los más apasionados, sino a los más útiles. No buscaba idealistas, buscaba pragmáticos, personas que entendían que la política era poder, no poesía. Personas que estarían dispuestas a hacer lo necesario cuando llegara el momento. Durante los años 90, mientras Chávez estaba en prisión y, después cuando salió y empezó su campaña electoral, Tarek ya había construido una red en Mérida. Una red de jóvenes profesionales, abogados, estudiantes de ciencias políticas, futuros funcionarios, todos leales a él, todos esperando el momento en que esa lealtad se convertiría en acceso a poder. Y en 1998, cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos, ofreciendo una revolución bolivariana que transformaría Venezuela, Tarek El Aissami tenía apenas 24 años, pero ya tenía algo que muy pocos tenían: una red operativa, un grupo de personas que le debían lealtad y acceso directo a figuras del nuevo gobierno a través de sus conexiones familiares y políticas. Fue reclutado rápidamente, no para un cargo visible, para inteligencia, para trabajo de seguridad interna, porque el nuevo gobierno necesitaba personas de confianza en esos espacios, personas que pudieran identificar amenazas, personas que pudieran construir sistemas de información, personas que entendieran que la información es poder. Y Tarek era perfecto para eso. Frío, calculador, discreto, sin necesidad de reconocimiento público, dispuesto a trabajar en las sombras mientras otros ocupaban los reflectores. Sus primeros años en el gobierno fueron formativos. Trabajó en inteligencia regional, identificó redes de oposición, construyó dosieres sobre figuras clave y, sobre todo, aprendió cómo funcionaba el nuevo régimen. Aprendió quién tenía poder real y quién solo tenía títulos. Aprendió cómo se tomaban las decisiones importantes. Aprendió dónde estaban los puntos de presión del sistema. Y lo más importante, empezó a identificar las oportunidades, las grietas en el sistema legal que podían ser explotadas, las instituciones que podían ser capturadas, los recursos que podían ser desviados. Porque desde muy temprano, Tarek entendió que el nuevo régimen, a pesar de toda su retórica revolucionaria, funcionaba exactamente igual que el anterior. Era una máquina de extraer recursos del Estado para beneficio de quienes controlaban las palancas de poder. La única diferencia era que ahora había nuevos controladores, y Tarek estaba decidido a ser uno de ellos. En 2002, Venezuela vivió uno de sus momentos más traumáticos: un golpe de Estado contra Chávez, liderado por empresarios, militares disidentes y sectores de oposición. El golpe inicialmente tuvo éxito. Chávez fue capturado. Pedro Carmona, líder empresarial,
fue juramentado como presidente. Pero 48 horas después, leales a Chávez en el ejército y movilizaciones populares revirtieron el golpe. Chávez regresó al poder. Y ese evento cambió todo. Cambió cómo el régimen veía a la oposición. Cambió cómo operaba la seguridad interna. Cambió las prioridades del gobierno. Ya no era solo implementar políticas socialistas, era sobrevivir, era identificar amenazas, era neutralizarlas antes de que se materializaran. Y ahí fue donde Tarek El Aissami se volvió invaluable. Porque después del golpe, el régimen necesitaba profesionalizar su aparato de inteligencia. Necesitaba un sistema que pudiera detectar conspiraciones antes de que se ejecutaran. Necesitaba infiltrar grupos opositores. Necesitaba construir un estado de vigilancia que garantizara que algo como el golpe de 2002 nunca volviera a pasar. Y Tarek fue una de las personas clave en construir ese sistema. No el único, pero sí uno de los más importantes, porque entendía cómo funcionaban las redes clandestinas, tenía experiencia, tenía conexiones y tenía la frialdad necesaria para hacer lo que se requería. Durante los años siguientes, entre 2002 y 2008, Tarek escaló rápidamente, de inteligencia regional a inteligencia nacional, de posiciones operativas a posiciones de decisión, y en cada escalón consolidaba más poder, colocaba más leales, construía más dependencias y empezó a hacer algo más, algo que eventualmente lo convertiría en el hombre más peligroso del régimen. Empezó a conectar el aparato de inteligencia venezolano con actores internacionales que operaban en las sombras. No por ideología, por pragmatismo, porque un régimen revolucionario, enfrentado a Estados Unidos, necesita aliados no tradicionales. Necesita gobiernos que estén dispuestos a vender armas cuando otros no lo hacen. Necesita rutas financieras alternativas cuando los bancos occidentales cierran puertas. Necesita dinero que no venga con condiciones políticas. Y esos aliados no siempre son legítimos. A veces son gobiernos paria. A veces son organizaciones armadas. A veces son carteles de droga. A veces son redes de lavado de dinero. A veces son grupos designados como terroristas por Occidente, pero que tienen recursos, experiencia y disposición a colaborar. Y Tarek se convirtió en el facilitador de esas conexiones, en el hombre que podía hacer una llamada a Beirut, o a Damasco, o a Teherán, o a carteles en Colombia, o a redes en México, y hacer que cosas pasaran. Esas conexiones no eran oficiales, no estaban en documentos, no tenían tratados, pero eran reales y eran efectivas y hacían que Tarek fuera indispensable. En 2008, Hugo Chávez tomó una decisión que cambiaría el destino de Venezuela. Nombró a Tarek El Aissami, que tenía apenas 34 años, como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. En términos simples, ministro del Interior. El hombre responsable de la seguridad interna de todo el país. Era un cargo enorme. Un cargo que tradicionalmente se reservaba para personas con décadas de experiencia, para figuras políticas establecidas, para nombres conocidos. Pero Chávez no quería un nombre conocido. Quería a alguien leal, alguien capaz, alguien dispuesto a hacer lo que se requiriera. Y Tarek cumplía todos esos requisitos. Como ministro del Interior, Tarek controló la Policía Nacional Bolivariana, controló el sistema penitenciario, controló la inteligencia interna, controló los sistemas de identificación y migración, controló, en esencia, el aparato de seguridad del Estado y usó ese poder exactamente como se esperaría de alguien con su perfil, no para servir al pueblo venezolano, sino para consolidar el régimen
y para construir su propio imperio dentro del régimen. Durante su tiempo como ministro del Interior, entre 2008 y 2012, Venezuela experimentó cambios profundos en cómo operaba la seguridad interna. Cambios que no fueron discutidos públicamente. Cambios que pasaron bajo el radar de la mayor parte de la opinión pública, pero que transformaron el país. El primero fue la militarización de la policía. Tarek impulsó la creación de la Policía Nacional Bolivariana como una fuerza altamente centralizada, militarizada, respondiendo directamente al poder central. No era una reforma policial normal, era la construcción de una fuerza paramilitar con uniforme policial. El segundo fue la expansión del sistema de inteligencia. Bajo su gestión, el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, expandió dramáticamente sus capacidades. Más agentes, más presupuesto, más tecnología de vigilancia, más infiltración de grupos opositores, más dosieres sobre ciudadanos, más control sobre comunicaciones. El tercero, y quizás el más oscuro, fue la captura del sistema de justicia. Como ministro del Interior y Justicia, Tarek tuvo influencia directa sobre nombramientos de fiscales, de jueces, de funcionarios judiciales. Y usó esa influencia sistemáticamente. Personas leales fueron promovidas, personas independientes fueron marginadas. Y el resultado fue un sistema de justicia que respondía no a la ley, sino al poder político. Pero había algo más pasando durante esos años, algo que agencias de inteligencia internacionales estaban documentando, pero que no se hacía público todavía. Tarek estaba usando su posición no solo para consolidar poder político, sino para facilitar operaciones criminales, específicamente narcotráfico. Venezuela comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Y esa frontera es porosa, llena de ríos, selvas, montañas, difícil de patrullar, imposible de controlar completamente. Y durante décadas, narcotraficantes colombianos habían usado Venezuela como país de tránsito. Movían cocaína desde Colombia hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia México, eventualmente hacia Estados Unidos y Europa. Era un problema conocido, pero manejable mientras las autoridades venezolanas cooperaban con esfuerzos antinarcóticos internacionales. Bajo Tarek el Aissami, esa cooperación terminó. No oficialmente. Oficialmente, Venezuela seguía diciendo que combatía el narcotráfico, pero en la práctica ocurría lo opuesto. Ciertos carteles, ciertos grupos, ciertos operadores recibían protección. Podían mover cargamentos sin interferencia. Podían usar pistas de aterrizaje clandestinas sin ser molestados. Podían sobornar a oficiales sin consecuencias, porque había una estructura de protección desde arriba, una estructura que llegaba hasta el ministro del Interior. Y esa protección no era gratuita, tenía un precio. Los operadores pagaban bien, y esos pagos no iban a las arcas del Estado, iban a cuentas personales, a estructuras paralelas, a redes que Tarek estaba construyendo. Uno de los casos más documentados de este periodo involucra a Walid Makled, un narcotraficante venezolano-sirio que controlaba una de las operaciones más grandes en el país. Makled no era un operador pequeño, era un empresario con negocios legítimos que usaba como fachada. Tenía empresas de transporte, tenía propiedades, tenía conexiones políticas y tenía protección al más alto nivel. Protección que, según su propio testimonio posterior, incluía a Tarek el Aissami. Makled operaba principalmente desde el estado Apure, en la frontera con Colombia. Usaba pistas de aterrizaje clandestinas
para recibir cargamentos de cocaína desde Colombia. Los almacenaba en propiedades controladas, los procesaba, los redistribuía hacia rutas marítimas en la costa venezolana, y lo hacía abiertamente, tanto que eventualmente, en 2010, fue arrestado en Colombia. Y cuando fue arrestado, empezó a hablar, empezó a dar nombres, empezó a describir cómo funcionaba la protección desde el gobierno venezolano. Y uno de los nombres que más repitió fue el de Tarek El Aissami. Según Macled, pagaba millones de dólares mensuales a Tarek. A cambio recibía alertas cuando había operativos antidrogas planificados. Recibía protección militar para sus cargamentos. Recibía eliminación de competidores que no jugaban según las reglas. Recibía, en esencia, una franquicia para operar narcotráfico con impunidad. Y no era solo Macled, había otros, muchos otros, porque Tarek no protegía a un solo operador, protegía a una red completa, una red que generaba miles de millones de dólares anuales, una red que convertía a Venezuela en uno de los principales corredores de cocaína del hemisferio. Y todo esto estaba siendo documentado por la DEA, por agencias de inteligencia colombianas, por agencias europeas, interceptaciones telefónicas, seguimientos financieros, testimonios de informantes, evidencia fotográfica, documentos internos filtrados. Se estaba construyendo un caso que eventualmente tendría que ser presentado, un caso que pondría a Tarek El Aissami en el radar internacional de una forma que no podría ser ignorada. Pero antes de que ese caso se hiciera público, Tarek fue promovido nuevamente. En 2012 dejó el Ministerio del Interior para convertirse en gobernador del estado Aragua. Era una posición que podría parecer un descenso, de ministro nacional a gobernador estatal. Pero quienes entendían la política venezolana sabían que era otra cosa. Aragua es un estado estratégico. Está en el centro del país, tiene costa caribeña, tiene conexión con todos los principales corredores de transporte y, sobre todo, tiene el control de ciertas rutas que son útiles para operaciones que necesitan discreción. Como gobernador, Tarek consolidó su control territorial, construyó una base política propia, colocó leales en posiciones clave en el gobierno estatal y siguió construyendo su red. Pero el mundo estaba a punto de cambiar para él, porque el caso que habían estado construyendo en Washington estaba casi completo, y cuando se hiciera público, marcaría a Tarek de una forma que nadie en su posición había sido marcado antes. El 13 de febrero de 2017, a las 10:30 de la mañana hora de Washington, dice: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, publicó un comunicado que sacudió el mundo político venezolano e internacional. Tarek El Aissami, que apenas un mes antes había sido nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela por Nicolás Maduro, fue designado formalmente como narcotraficante especialmente designado bajo la ley Kingpin. La ley Kingpin es una herramienta creada específicamente para combatir el narcotráfico internacional. Permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos y entidades involucradas en el tráfico de drogas, congelando sus activos y prohibiendo que ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con ellos. Pero raramente se usa contra funcionarios gubernamentales de alto nivel en ejercicio, y nunca antes se había usado contra un vicepresidente en funciones de un país soberano. El comunicado oficial de OFAC no fue diplomático, no usó lenguaje vago, fue específico, directo y devastador en sus acusaciones. Según el documento público, Tarek El Aissami Madá
ha facilitado envíos de cargamentos de drogas narcóticas de la organización de narcotráfico de los Cartel de los Soles. El Aissami ha supervisado o manejado personalmente cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos de cocaína en múltiples ocasiones. 1.000 kilogramos, 1 tonelada métrica, en múltiples ocasiones. No era una acusación de permitir pasivamente el narcotráfico, era una acusación de participación activa, de supervisión personal, de manejo directo de operaciones. El comunicado continuaba describiendo cómo el Aissami protegió a narcotraficantes que operaban desde Venezuela, habilitándolos a transportar drogas a través de Venezuela hacia México y después a Estados Unidos. Y nombraba específicamente su papel protegiendo ciertas operaciones en la península de Paraguaná, en el estado Falcón y en otras áreas estratégicas de Venezuela. Pero las acusaciones no terminaban ahí. El Tesoro estadounidense también señaló las conexiones de Tarek con Hezbollah, la organización libanesa designada como terrorista por Estados Unidos y Europa. Según el comunicado, el Aissami tiene vínculos con Hezbollah y ha facilitado la adquisición de pasaportes venezolanos para individuos con lazos a la organización. Esto añadía una dimensión completamente nueva a las acusaciones. No era solo narcotráfico. Era la intersección entre narcotráfico y terrorismo. Era la facilitación de movimiento internacional para miembros de una organización designada como terrorista. Era, potencialmente, un asunto de seguridad nacional para múltiples países. Las consecuencias de la designación fueron inmediatas y severas. Todos los activos de Tarek el Aissami, bajo jurisdicción estadounidense, fueron congelados instantáneamente. Cualquier cuenta bancaria, cualquier propiedad, cualquier inversión, todo bloqueado. Más importante aún, cualquier persona o empresa estadounidense que hiciera negocios con él enfrentaría sanciones criminales. Esto significaba que bancos estadounidenses no podían procesar transacciones que lo involucraran. Empresas estadounidenses no podían hacer contratos con él. Incluso individuos estadounidenses podían enfrentar consecuencias legales por interactuar con él financieramente. Y la designación también incluyó a 13 empresas asociadas con el Aissami. Empresas registradas en Venezuela, en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas. Empresas sin operaciones verificables, pero con movimientos financieros masivos. Empresas que, según el Tesoro, eran usadas para lavar las ganancias del narcotráfico. También fue designado su hermano, Haskim el Aissami, como asociado y facilitador de sus operaciones. Porque el sistema no era individual, era familiar. Era una red que involucraba a múltiples miembros de su círculo más cercano. La reacción del gobierno venezolano fue predecible pero reveladora. Nicolás Maduro salió públicamente horas después de la designación a defender a su vicepresidente. Lo llamó un ataque imperial, una guerra económica, una campaña de difamación. Pero Maduro no dijo algo crucial. No dijo que las acusaciones eran falsas. No presentó evidencia contradictoria. No pidió una investigación independiente. Simplemente las descartó como imperialistas y declaró que Venezuela no reconocía la autoridad estadounidense para hacer tales acusaciones. Y lo más revelador, no removió a Tarek de su cargo. No lo suspendió mientras se investigaba. No tomó ninguna acción disciplinaria. Tarek el Aissami siguió siendo vicepresidente ejecutivo de Venezuela. ¿Por qué? Porque Maduro no podía removerlo. No sin destruir su propia estructura de poder. No sin exponerse a lo que Tarek sabía. No sin arriesgarse a que Tarek, si era marginado, decidiera hablar.
decidiera compartir todo lo que sabía sobre cómo funcionaba realmente el régimen. Porque esa es la naturaleza del crimen organizado cuando captura un Estado. Todos están implicados, todos saben cosas sobre todos, y por lo tanto, todos están atrapados en un pacto de silencio mutuo. Nadie puede señalar a otro sin autoinculparse. Tarek el-Aissami se convirtió ese día de febrero de 2017 en el primer vicepresidente en ejercicio de un país designado por Estados Unidos como narcotraficante internacional. Era un hito histórico, pero no en el sentido positivo. Y uno pensaría que esa designación marcaría el fin de su carrera política, que sería marginado, que perdería poder, que eventualmente sería removido y quizás hasta entregado a la justicia. Pero exactamente lo opuesto pasó. Porque en el sistema venezolano, en el régimen de Maduro, las reglas normales no aplicaban. Y lo que para cualquier político en cualquier democracia habría sido una sentencia de muerte política, para Tarek fue simplemente una incomodidad, una marca que llevar, pero no un obstáculo insuperable, porque había algo que el Tesoro estadounidense no podía hacer. No podía arrestarlo mientras estuviera en territorio venezolano. No podía congelar activos que no estuvieran en jurisdicción estadounidense. No podía detener operaciones que se hacían completamente fuera del sistema financiero estadounidense. Y Tarek, junto con el régimen, simplemente adaptó. Movió dinero a jurisdicciones menos cooperativas. Usó intermediarios adicionales. Diversificó sus operaciones hacia países que no seguían sanciones estadounidenses. Rusia, China, Irán, Turquía. Todos países donde el dinero podía moverse con menos escrutinio. Y la vida continuó. Con Tarek el-Aissami, narcotraficante designado, operando como vicepresidente ejecutivo de Venezuela, apareciendo en eventos oficiales, dando declaraciones públicas, viajando a países que aún lo recibían, funcionando como si nada hubiera pasado. Y en cierto sentido, para él, nada había pasado, porque el poder real no viene de reconocimiento internacional, viene de control interno, y Tarek mantenía ese control. Pasaron 3 años, 3 años durante los cuales Tarek el-Aissami, con la marca de narcotraficante, siguió siendo una figura central del régimen venezolano. Ocupó varios cargos. Fue brevemente ministro de Industrias y Producción Nacional. Trabajó en áreas económicas sensibles. Y luego, en abril de 2020, en medio de la pandemia global de COVID-19, en medio del colapso económico más severo en la historia moderna de Venezuela, Nicolás Maduro tomó una decisión que parecía incomprensible para observadores externos. Nombró a Tarek el-Aissami como ministro de Petróleo y vicepresidente del área económica, el hombre sancionado por narcotráfico, el hombre que no podía hacer transacciones en dólares estadounidenses sin violar leyes internacionales, el hombre cuyas cuentas estaban congeladas, el hombre que era radioactivo para cualquier institución financiera occidental. Ese hombre fue puesto a cargo del petróleo venezolano, del único recurso que le quedaba al país, del único sector que aún generaba algo de divisas, del corazón de la economía nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento Venezuela necesitaba precisamente lo que Tarek ofrecía. No experiencia técnica en petróleo, no conocimiento de la industria, no capacidad de gestión administrativa. Necesitaba capacidad de operar en las sombras, capacidad de mover petróleo a través de canales opacos, capacidad de usar intermediarios no tradicionales, capacidad de vender a compradores que otros no podían vender, capacidad de funcionar fuera del sistema financiero internacional convencional. Y Tarek tenía toda esa capacidad,
porque había pasado años construyéndola, para narcotráfico, para lavado de dinero, para operaciones clandestinas. Y ahora, esa misma infraestructura, esas mismas redes, esos mismos métodos, serían usados no para drogas, sino para petróleo. Venezuela enfrentaba sanciones petroleras estadounidenses desde 2019. Estados Unidos había prohibido a empresas estadounidenses comprar petróleo venezolano y había amenazado con sancionar a cualquier empresa de cualquier país que lo hiciera. Era una presión económica diseñada para estrangular al régimen de Maduro. Y estaba funcionando. La producción petrolera venezolana había colapsado. No solo por las sanciones, sino por años de mala gestión, corrupción, falta de inversión. PDVSA, que en los años de Chávez producía 3 millones de barriles diarios, había caído a menos de 1 millón. Y seguía cayendo. Los compradores tradicionales se habían ido. Las empresas de servicios petroleros se habían retirado. Los técnicos especializados habían emigrado. La infraestructura se estaba deteriorando sin mantenimiento. Los campos petroleros estaban siendo dañados por prácticas operativas incorrectas. Era un desastre. Y Tarek El Aissami fue puesto a cargo de ese desastre. Y lo que hizo con ese cargo es una de las historias más oscuras del colapso venezolano. PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., fue fundada en 1976 cuando Venezuela nacionalizó su industria petrolera. Durante décadas fue una empresa modelo, una de las petroleras estatales más eficientes del mundo, con técnicos de primer nivel, con inversión constante, con estándares operativos altos. Pero ya desde los años de Chávez había comenzado su deterioro. Chávez la usó como herramienta política. Despidió a miles de trabajadores técnicos especializados durante el paro petrolero de 2002-2003. Los reemplazó con personas políticamente leales, pero técnicamente incompetentes. Usó sus recursos para financiar programas sociales en lugar de reinvertir en la industria. Y el resultado fue una caída lenta pero constante en producción y eficiencia. Cuando Chávez murió en 2013, PDVSA ya estaba herida. Bajo Maduro empeoró. Y cuando llegaron las sanciones en 2019, el colapso se aceleró. Pero aún funcionaba, aún producía petróleo, aún generaba dinero, malamente, precariamente, pero funcionaba. Y luego llegó Tarek El Aissami en abril de 2020. Lo primero que hizo fue purgar, no de forma masiva como en 2002, de forma selectiva. Los profesionales que quedaban, los que aún mantenían estándares técnicos, los que hacían preguntas sobre contratos sospechosos, los que documentaban irregularidades, fueron removidos. Despidos, renuncias forzadas, reasignaciones a posiciones sin poder, y fueron reemplazados por operadores políticos, por militares sin experiencia petrolera, por personas cuya única calificación era la lealtad, no lealtad a PDVSA, lealtad a Tarek. El resultado fue que la empresa se convirtió en una cáscara. Las operaciones técnicas seguían precariamente, manejadas por el personal de nivel medio que quedaba. Pero las decisiones estratégicas, los contratos grandes, las ventas importantes, todo eso era manejado por el círculo de Tarek. Y esas decisiones no se hacían basadas en criterios técnicos o comerciales, se hacían basadas en otros criterios opacos. Empezaron a aparecer empresas intermediarias, empresas que nadie había oído mencionar, empresas sin trayectoria en la industria petrolera, empresas registradas en jurisdicciones oscuras, empresas con estructuras de propiedad opacas. Y esas empresas recibían contratos millonarios, contratos para comercializar petróleo, contratos para proveer servicios, contratos para vender equipos, contratos que cuando eran examinados de cerca no tenían sentido económico. Por ejemplo,
PDVSA vendía petróleo a estas intermediarias a precios muy por debajo del mercado. Digamos que el precio internacional del crudo venezolano estaba en $40 por barril. PDVSA vendía a las intermediarias a $25. Las intermediarias revendían al precio real de mercado. Y la diferencia de $15 por barril simplemente desaparecía. Multiplicado por cientos de miles de barriles, por meses, por años, estamos hablando de miles de millones de dólares. Miles de millones que debían haber entrado a las arcas del Estado venezolano. Pero que en lugar de eso, iban a cuentas en el extranjero, a estructuras corporativas opacas, a personas que nunca rindieron cuentas. ¿Y quién autorizaba estos contratos? ¿Quién decidía a qué precio se vendía el petróleo? ¿Quién elegía a las empresas intermediarias? Tarek el-Aissami, como ministro de Petróleo, con poder absoluto sobre PDVSA. Investigaciones periodísticas de medios como Reuters, Bloomberg y Wall Street Journal empezaron a documentar estos esquemas. Y los números eran aterradores. En 2021, un reporte de Reuters identificó al menos 30 empresas intermediarias involucradas en el comercio de petróleo venezolano. 30 empresas, la mayoría registradas en paraísos fiscales, sin empleados verificables, sin oficinas físicas, sin historiales operativos, pero con movimientos financieros masivos. Millones, decenas de millones, cientos de millones de dólares fluyendo a través de estas estructuras fantasma. Y las conexiones llevaban, una y otra vez, a círculos cercanos a Tarek el-Aissami, asociados conocidos, empresarios que habían trabajado con él en el pasado, personas que habían sido señaladas en la designación de OFAC como parte de su red. Mientras esto pasaba, mientras el dinero desaparecía en estructuras opacas, PDVSA colapsaba operativamente. La producción petrolera cayó y cayó y cayó. De 1 millón de barriles diarios cuando Tarek llegó en 2020, a 700.000 en 2021, a 500.000 en 2022, a menos de 400.000 en 2023. Cada vez menos petróleo, cada vez menos ingresos para el país, cada vez menos recursos para mantener servicios básicos, cada vez menos dinero para importar comida, medicinas, repuestos. Y paradójicamente, mientras la producción caía, mientras PDVSA se desintegraba, había personas que se enriquecían. Las empresas intermediarias seguían operando. Los contratos opacos seguían fluyendo. El dinero seguía moviéndose, solo que no hacia donde debía ir. Las refinerías venezolanas colapsaron completamente durante este período. Venezuela tiene 3 grandes complejos de refinación: Paraguaná, El Palito y Puerto La Cruz. En conjunto, tienen capacidad para procesar más de 1 millón de barriles diarios. Pero para 2022 estaban operando a menos del 10% de capacidad. Algunas unidades completamente detenidas, otras funcionando precariamente, sin mantenimiento adecuado, sin repuestos, sin inversión. El resultado, Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, no podía refinar suficiente gasolina para su propia población. Tenía que importarla. Y las importaciones eran insuficientes, irregulares, caras. Y por eso las colas, por eso las filas de días enteros, por eso la gasolina se convirtió en oro líquido en un país construido sobre petróleo. Era surreal, era kafkiano. Pero era la realidad venezolana bajo la gestión de Tarek el-Aissami en PDVSA. Y mientras la población sufría, mientras hacían filas imposibles, mientras el país se paralizaba sin combustible, Tarek operaba en las sombras, haciendo sus contratos, moviendo su dinero, construyendo su imperio sobre las ruinas de PDVSA.
Los apagones se intensificaron durante este período de una forma que es difícil de exagerar. No eran apagones de unas horas, eran apagones de días, semanas en algunas regiones. Venezuela depende principalmente de energía hidroeléctrica. La represa del Guri genera más del 70% de la electricidad del país. Pero el sistema requiere mantenimiento constante, requiere inversión, requiere gestión técnica competente. Y no recibió nada de eso durante años. Pero lo que lo quebró completamente fue la falta de combustible, porque cuando el Guri falla, las plantas termoeléctricas de respaldo deben activarse. Y esas plantas funcionan con petróleo. Petróleo que ya no llegaba a las plantas en cantidades suficientes, porque estaba siendo vendido a intermediarios, porque estaba siendo exportado por canales opacos, porque las prioridades del régimen no eran mantener la electricidad para el pueblo, sino generar divisas para el círculo gobernante. Entonces los apagones se volvieron rutina, y con los apagones vino todo lo demás. Sin electricidad no hay agua bombeada, sin electricidad no hay refrigeración, sin electricidad no funcionan semáforos, no funcionan hospitales, no funciona nada. Las ciudades se paralizaban, el comercio se detenía, las escuelas cerraban, los hospitales operaban con generadores hasta que el combustible se acababa. Y cuando se acababa, los pacientes en cuidados intensivos morían, literalmente. Personas conectadas a ventiladores mecánicos murieron cuando los generadores fallaron y no había combustible para reactivarlos. Bebés prematuros en incubadoras murieron, pacientes en diálisis murieron. Muertes directamente atribuibles al colapso del sistema eléctrico, que colapsó por falta de combustible, que faltaba porque el petróleo estaba siendo administrado no para servir al país, sino para enriquecer a un círculo criminal. Y en el centro de ese círculo estaba Tarek El Aissami. Durante 2021 y 2022, mientras todo esto pasaba, empezaron a circular rumores en Caracas. Rumores de que había tensiones internas en el régimen, que algunos dentro del gobierno estaban incómodos con lo obvio del saqueo, que el colapso se estaba volviendo tan evidente, tan insostenible, que incluso para un régimen criminal estaba volviéndose un problema. Porque una cosa es robar cuando el país está funcionando razonablemente. Cuando hay suficiente para robar y suficiente para mantener a la población mínimamente satisfecha. Pero otra cosa es robar cuando el país está colapsando completamente. Cuando el robo es tan obvio que hasta los más ciegos lo ven. Cuando la población está tan desesperada que el riesgo de levantamientos incontrolables aumenta y el régimen de Maduro, por criminal que sea, entiende supervivencia. Entiende que hay límites, que si la situación se vuelve completamente insostenible, si el pueblo no tiene absolutamente nada que perder, entonces ni siquiera la represión más brutal puede contenerlo. Y Venezuela se estaba acercando peligrosamente a ese punto. Entonces empezaron a buscar chivos expiatorios. Empezaron a identificar a quién podían sacrificar para calmar la presión, para mostrar que estaban combatiendo la corrupción, para darle al pueblo la ilusión de que algo estaba cambiando. Y Tarek El Aissami, a pesar de todo su poder, se convirtió en candidato para ese sacrificio. No porque el régimen de repente hubiera desarrollado conciencia moral, sino porque políticamente se había vuelto conveniente. Y además, había otra razón. China y Rusia, los principales aliados internacionales del régimen, estaban presionando. No por razones morales, por razones prácticas, porque habían prestado miles de millones de dólares a Venezuela a ser pagados con petróleo. Y la producción petrolera estaba colapsando tan dramáticamente
que no había suficiente petróleo ni siquiera para pagar las deudas. China quería sus barriles, Rusia quería sus barriles, y no les importaba las excusas sobre sanciones. Habían prestado el dinero con la expectativa de ser pagados, y querían resultados, y la gestión de Tarek en PDVSA no estaba produciendo esos resultados. Al contrario, estaba haciendo que la situación empeorara. Entonces, por primera vez en su carrera, Tarek El Aissami se encontró vulnerable, no porque hubiera hecho algo diferente a lo que siempre hizo, sino porque el contexto político había cambiado, porque se había vuelto más útil como chivo expiatorio que como operador. Y en marzo de 2023, después de casi 3 años como ministro de Petróleo, Tarek El Aissami renunció. La renuncia fue presentada oficialmente como voluntaria, como un deseo de dedicarse a otras tareas, como una decisión personal. Pero nadie en Venezuela creyó esa narrativa, porque todos sabían cómo funcionaba el poder. Sabían que los hombres como Tarek no renuncian voluntariamente a posiciones como el control del petróleo. Son removidos, son forzados a salir. Y la renuncia de Tarek fue exactamente eso, una remoción disfrazada de renuncia. Financial Times reportó en abril de 2023 que la salida de Tarek estaba vinculada a una investigación interna sobre corrupción en PDVSA. Una investigación que, sorprendentemente, estaba siendo conducida por el propio régimen. No era una investigación independiente, no involucraba organismos internacionales, no tenía supervisión externa. Era una investigación interna, controlada por el mismo régimen del que Tarek formaba parte. ¿Por qué? Porque no era realmente una investigación en búsqueda de justicia. Era una purga política. Era el régimen identificando quién sacrificar, quién podía ser removido sin causar un colapso de toda la estructura, quién tenía suficiente culpa visible como para ser creíble como chivo expiatorio. Y Tarek cumplía todos los requisitos. Era obvio que había habido corrupción masiva bajo su gestión. Era obvio que miles de millones habían desaparecido. Era obvio que las empresas intermediarias eran fachadas. Era obvio que el dinero no estaba llegando a donde debía llegar. Tan obvio que hasta dentro del régimen era difícil defenderlo. Después de su renuncia, Tarek desapareció de la vista pública. No dio entrevistas, no apareció en eventos, no hizo declaraciones. Simplemente se esfumó. Y en Caracas los rumores se intensificaron, que estaba siendo interrogado, que estaban revisando documentos, que estaban tomando testimonios, que la investigación era más seria de lo que usualmente eran estas investigaciones internas. Y efectivamente, algo diferente estaba pasando, porque por primera vez el régimen parecía dispuesto a ir más allá de solo remover a alguien. Parecían dispuestos a arrestarlo, a hacer un show público de combate a la corrupción. No por justicia real, por teatro político, porque necesitaban mostrar acción. Necesitaban poder decir, estamos limpiando PDVSA. Necesitaban un culpable visible. Pasaron meses, meses de silencio. Meses donde nadie sabía exactamente dónde estaba Tarek o qué estaba pasando con él. Y luego, el 16 de abril de 2024, cayó la bomba. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en una conferencia de prensa la detención de varios exaltos funcionarios de PDVSA. Y entre los nombres mencionados estaba Tarek El Aissami. Saab no dio muchos detalles específicos en el anuncio inicial. Pero según reportes posteriores de Reuters y otros medios internacionales, las acusaciones eran específicas y documentadas. Según el fiscal, la investigación había revelado el uso de fondos ilícitos, solicitudes de transferencias millonarias a cuentas bancarias en el exterior
y esquemas donde dinero que debía ingresar a las arcas del Estado desaparecía en estructuras opacas. Reuters reportó que el fiscal mencionó específicamente el uso de fondos de PDVSA para obras en propiedades personales y la solicitud de transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. No eran acusaciones vagas, eran específicas, tenían números, tenían documentos, tenían, al parecer, evidencia suficiente para proceder con arrestos. Y Tarek el-Aissami, el hombre que había sido vicepresidente ejecutivo, el hombre que había controlado el Ministerio de Petróleo, el hombre que había sido considerado uno de los más poderosos del régimen, fue arrestado. Fue llevado a la sede del SEBIN, el servicio de inteligencia que él mismo había ayudado a construir. Fue procesado. Fue formalmente acusado. Y el régimen hizo un show del arresto. Lo presentó como prueba de que estaban combatiendo la corrupción, como evidencia de que nadie estaba por encima de la ley, como demostración de que el gobierno de Maduro estaba limpiando su propia casa. Maduro mismo hizo declaraciones públicas sobre el caso. Habló de tolerancia cero con la corrupción, de justicia para el pueblo venezolano, de recuperar los recursos robados. Era teatro, teatro bien actuado, pero teatro al fin. Porque nadie en Venezuela, nadie que entendiera cómo funcionaba el régimen, creía que esto era realmente sobre justicia, era sobre supervivencia, era sobre el régimen sacrificando a uno de sus propios para aliviar presión interna y externa, era sobre encontrar un chivo expiatorio creíble. Y Tarek el-Aissami, a pesar de todo su poder, a pesar de todas sus conexiones, a pesar de todo lo que sabía, se convirtió en ese chivo expiatorio. Pero hay algo profundamente irónico en esta historia. Tarek el-Aissami fue arrestado por corrupción en PDVSA por el gobierno venezolano. Pero sigue habiendo una orden de arresto federal estadounidense contra él por narcotráfico. Y esas son acusaciones mucho más graves, con mucha más evidencia documentada. Entonces, enfrenta dos sistemas de justicia paralelos. Uno internacional que lo acusa de narcotráfico, pero no puede tocarlo físicamente mientras esté en Venezuela. Y uno local que lo acusa de corrupción, pero que es controlado por el mismo régimen del que formó parte. ¿Cuál es el más creíble? ¿Cuál busca justicia real? ¿Cuál es teatro político? Las respuestas son obvias para cualquiera que haya seguido esta historia. El arresto de Tarek generó reacciones mixtas. Dentro de Venezuela, muchos lo vieron con escepticismo. Demasiado poco, demasiado tarde, era la frase común. El daño ya estaba hecho. El país ya estaba destruido. Arrestar a un hombre, después de que saqueó PDVSA durante años, no revierte el daño. Además, muchos sospechaban que el arresto era teatral, que eventualmente Tarek podría ser liberado, o que podría recibir una sentencia ligera, o que el caso simplemente se perdería en el laberinto kafkiano del sistema judicial venezolano, porque así funciona la justicia en regímenes criminalizados. No es justicia real, es management de crisis, es control de daños, es teatro para consumo público. La comunidad internacional reaccionó señalando la ironía. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, hizo una declaración notando que, mientras el gobierno venezolano finalmente reconoce la corrupción masiva en PDVSA, recordamos que el-Aissami sigue siendo un narcotraficante designado con cargos pendientes en Estados Unidos. Era un recordatorio de que el caso de Tarek era más complejo que solo corrupción en PDVSA, que había dimensiones internacionales, que había acusaciones mucho más graves que seguían sin ser respondidas. Y la pregunta obvia era, ¿por qué Venezuela lo arresta por corrupción
pero no por narcotráfico. ¿Por qué no reconocen las acusaciones estadounidenses? ¿Por qué no cooperan con la justicia internacional? Las respuestas, nuevamente, son obvias. Porque reconocer las acusaciones de narcotráfico significaría reconocer que el régimen tenía a un narcotraficante como vicepresidente y luego como ministro de petróleo. Significaría admitir que el Estado venezolano está criminalizado. Significaría abrir puertas que el régimen quiere mantener cerradas. Entonces arrestan a Tarek por corrupción, que es malo, pero no es narcotráfico, que es algo que pueden presentar como limpieza interna, sin admitir la naturaleza criminal del régimen mismo. Es damage control, nada más. Al momento de escribir esto, Tarek El Aissami permanece detenido en Venezuela. El caso sigue su curso en los tribunales venezolanos. No ha habido juicio final, no ha habido sentencia, y es incierto cuándo y cómo se resolverá. Pero una cosa es cierta, su carrera política ha terminado. El hombre que parecía intocable fue tocado. El hombre que parecía tener poder absoluto fue removido. El hombre que construyó un imperio en las sombras ahora está en las sombras de una celda. ¿Es justicia? Depende de cómo defines justicia. Si justicia es que alguien enfrente consecuencias por sus acciones, entonces sí, hay algo de justicia aquí. Tarek está pagando un precio por lo que hizo. Pero si justicia es un proceso legal, legítimo, transparente, que busca verdad y reparación, entonces no, esto no es justicia. Es una purga política disfrazada de justicia. Y si justicia significa que las víctimas sean compensadas, que los recursos robados sean recuperados, que el sistema que permitió todo esto sea desmantelado, entonces definitivamente no, esto no es justicia, porque nada de eso está pasando. El dinero que Tarek desvió no ha sido recuperado. Las víctimas del colapso que administró no han sido compensadas. El sistema que lo produjo y lo protegió sigue intacto, solo con nuevos nombres en los mismos cargos. Esa es la tragedia más profunda de esta historia. No es solo sobre un hombre corrupto que finalmente fue atrapado. Es sobre un sistema corrupto que sacrificó a uno de sus propios para sobrevivir y que seguirá produciendo más Tareks mientras el sistema mismo no sea desmantelado. La historia de Tarek El Aissami revela verdades incómodas sobre cómo funcionan los estados cuando son capturados por el crimen organizado. Y Venezuela es un caso de estudio perfecto de esa captura. El patrón es claro. Primero, personas con conexiones cuestionables infiltran el gobierno. Luego, construyen redes de poder paralelas. Luego, capturan instituciones clave. Luego, usan esas instituciones no para servir al público, sino para enriquecerse. Y finalmente, cuando el saqueo se vuelve insostenible, sacrifican a algunos de sus propios para mantener el sistema funcionando. Tarek fue producto y arquitecto de ese patrón. Entendió cómo funcionaba, lo usó magistralmente y finalmente fue devorado por él. Pero el patrón continúa, porque Tarek no era el sistema, era una pieza del sistema, una pieza importante, poderosa, visible, pero solo una pieza. Y cuando una pieza es removida, el sistema simplemente coloca otra pieza en su lugar. El juego continúa, el saqueo continúa, el sufrimiento del pueblo venezolano continúa. Esa es la verdadera lección del caso Tarek El Aissami. No es que eventualmente los corruptos enfrentan justicia, es que en sistemas corruptos la justicia es solo otra herramienta de control. Es management de crisis, es teatro político, es sacrificio estratégico de peones para proteger al rey. Y mientras el rey siga en el tablero, mientras el sistema siga intacto, habrá más Tareks. Diferentes nombres, diferentes caras, pero la misma función,
la misma estrategia, el mismo resultado: saqueo sistemático, destrucción deliberada, sufrimiento masivo, impunidad estructural. Ese es el verdadero legado de Tarek el-Aissami, no su arresto, sino lo que su ascenso, su poder y su eventual caída revelan sobre el Estado venezolano, sobre cómo funciona, sobre quién realmente manda, sobre qué prioridades realmente tiene y sobre el precio que millones de venezolanos pagan mientras sus líderes juegan juegos de poder a costa de sus vidas. Quizás conoces a alguien así, alguien que escala posiciones usando conexiones turbias, alguien sancionado o señalado internacionalmente, pero que sigue operando, alguien puesto a cargo de recursos estratégicos sin experiencia real, alguien cuya riqueza no coincide con sus ingresos oficiales, alguien que opera en las sombras mientras el país se hunde. Quizás ese alguien está en tu país, en tu ciudad, en tu gobierno. Y si es así, la historia de Tarek el-Aissami es tu advertencia. Una advertencia de lo que pasa cuando esas señales son ignoradas, cuando son normalizadas, cuando son justificadas con retórica política. Porque Venezuela no pasó de democracia a narcoestado de la noche a la mañana. Fue un proceso con señales claras que fueron ignoradas. Un proceso que pudo haber sido detenido en múltiples puntos, pero no lo fue. Y el resultado es lo que ves hoy. Un país destruido, 7 millones de personas desplazadas, millones más atrapados en condiciones de pobreza extrema, instituciones completamente capturadas, justicia inexistente, futuro incierto. Y en el centro de esa destrucción, nombres como Tarek el-Aissami, nombres que deberían ser recordados, no para glorificarlos, para advertir, para enseñar, para asegurar que lo que pasó en Venezuela no se repita en otros lugares. Porque puede repetirse, los patrones son universales, las señales son reconocibles. Y si no estamos vigilantes, si no actuamos cuando vemos esas señales, podríamos encontrarnos caminando el mismo camino que Venezuela ya caminó. Y ese camino solo termina en un lugar: destrucción. El patrón siempre gana, a menos que alguien decida romperlo. Venezuela no rompió el patrón. Y Tarek el-Aissami fue tanto producto como arquitecto de ese patrón. Un hombre que entendió cómo funciona el poder cuando el Estado es capturado por el crimen, que lo usó para su beneficio y que eventualmente fue sacrificado por el mismo sistema que ayudó a construir. Su arresto no es el fin de la historia, es apenas un capítulo. El sistema que lo produjo sigue funcionando. Los patrones que lo permitieron siguen activos. Y mientras eso no cambie, habrá más historias como esta, más hombres como Tarek, más saqueo, más destrucción, más sufrimiento. Y la pregunta final, la pregunta que todos deberíamos hacernos sin importar dónde estemos: ¿podría pasar aquí? ¿Reconoceríamos las señales? ¿Actuaríamos a tiempo? Porque Venezuela pensó que era diferente. Pensó que era más fuerte, pensó que tenía salvaguardas, pensó que el petróleo la protegería, y estaba equivocada. Y el precio de ese error lo están pagando millones de personas. Personas que nunca pidieron formar parte de este experimento. Personas que solo querían vivir con dignidad. Esa es la verdadera historia de Tarek el-Aissami. No la historia de un hombre poderoso que cayó, sino la historia de millones de personas que perdieron todo mientras él y otros como él subían. Y esa historia, más que cualquier otra cosa, es la que no podemos permitirnos olvidar, porque la memoria es lo único que puede prevenir que se repita. La memoria de lo que pasó, de cómo pasó, de quién lo hizo, de por qué fue permitido y de cuánto costó. Un país entero destruido, una generación perdida,
millones de vidas arruinadas, futuros cancelados, esperanzas destruidas. Ese es el costo real del poder de Tarek el Aissami. Y ese costo nunca debe ser olvidado.